La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 8. Las relaciones humanas. Cada persona es diferente. Pasa un constante proceso de superación o de degeneración. Cada ser adolece del egoísmo que lo empuja a pensar que debe tener todo para sí. El ministro, por lo tanto, tiene que preocuparse mucho por el mejoramiento continuo de sus relaciones humanas en la iglesia. Si le da poca importancia a este aspecto de su ministerio, tarde o temprano surgirán problemas que habrían podido evitarse. Vemos, por ende, la necesidad de familiarizarnos con los principios básicos de las relaciones humanas. Primero, lo que se entiende por el término relaciones humanas. Las relaciones humanas son la correspondencia y armonía entre las personas que integran un grupo. Se procura descubrir y analizar las necesidades comunes e individuales, sus metas, lo que pretenden recibir del grupo. Se estudia lo que el grupo espera de cada uno de sus miembros. Las causas de los conflictos y cómo evitarlos forman parte de esta ciencia. Segundo, la madurez es necesaria. Una de las principales cualidades que requiere el que está al frente de un grupo es la madurez. Es muy difícil mantener buenas relaciones humanas en la iglesia si el ministro no ha alcanzado este valioso objetivo. La persona madura es la que ha logrado un desarrollo mental y espiritual. Tal persona se desenvuelve con juicio y prudencia. La madurez es una consecuencia de la acción de crecer. El que no logra progresar mental y espiritualmente nunca alcanza la madurez. Dios, sabiendo que por naturaleza todos tenemos la capacidad para adquirir madurez, nos ha provisto de los medios, la inteligencia y su propia gracia divina. Contamos con la ayuda paciente y a veces dolorosa de nuestro Padre, quien escudriña hasta lo más íntimo de nuestro ser, revelándonos lo que somos y lo que no somos para instarnos a proseguir hacia la madurez. Un factor de vital importancia en la madurez es la espiritualidad, puesto que la obra de Dios es esencialmente espiritual. El ministro forzosamente debe ser una persona espiritual. Si queremos, pues, que las relaciones entre los que participan en la obra sean espirituales, tendremos que vigilar constantemente este aspecto de nuestra propia vida. Aunque trabajemos con mucho interés, entusiasmo, habilidades y mucha energía, no lograremos que las relaciones humanas sean buenas a menos que busquemos andar en el espíritu. La espiritualidad no es algo que se cuelga o se pone cuando a uno le parezca. Tenemos que vivir en el espíritu. Tenemos que andar en el espíritu, es decir, que en toda actividad cotidiana, toda relación con otra persona, tenemos que seguir las indicaciones del Espíritu Santo. Fuera del albergue del templo, en el roce con nuestros semejantes, en las entrevistas y conversaciones, el Espíritu será el apuntador. Algunos ministros o sus esposas regañan continuamente a sus feligreses. ¿Refleja esta costumbre un alto índice de espiritualidad o de madurez? Pero las mismas personas no soportan la más mínima insinuación de enmendarse. ¿El Espíritu Santo no nos enseña de Cristo el manso y humilde de corazón? Lograr buenas relaciones humanas dependerá de la medida en que podamos decir como San Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tercero, hay que ser comprensivo. Una de las quejas que más he escuchado durante mis largos años de ministerio es: nadie me comprende. Brota de personas convertidas lo mismo que de inconversos. Lo dicen ministros, obreros laicos, ancianos y jóvenes. Es claro que el que piensa que el ministro no lo comprende no podrá tener buenas relaciones con él, ni quizás con los demás del grupo. Hoy día son los jóvenes los que más se quejan de la falta de comprensión, y realmente su queja es a veces válida.
Al joven que a veces trata de actuar como un adulto le decimos, oye, te crees ser adulto y apenas eres un niño. Luego, cuando ese mismo joven actúa como un niño, le decimos, oye, ya es tiempo de que crezcas y actúes como un adulto. ¿En qué quedamos? ¿Es adulto o niño? ¿Qué esperamos de él? Grandes conflictos surgen en las iglesias donde no se comprenden los problemas de la juventud. Pero no es solamente decir lo que otros esperan del joven, sino lo que él espera de sí mismo. Hay días en que se siente muy adulto, se siente y se comporta como tal, pero llegan los días en que se siente muy niño y su comportamiento refleja sus sentimientos. El ministro comprensivo se dará cuenta que tal adolescente ni es niño ni es adulto, sino que va pasando por una etapa difícil de transición. A veces quiere ser niño y otras veces, cuando le conviene, quiere ser adulto. Ambas características se mezclan y confunden. El que de veras comprende al joven, por lo tanto, deberá tener paciencia y recordará los problemas de la adolescencia. Lo más esencial para la comprensión de los demás es, sobre todo, que uno se comprenda a sí mismo. Es imposible que yo pueda comprender a otros cuando yo mismo no me comprendo. Tengo que analizarme a mí mismo. Para realizar un examen de su propio ser y comprenderse mejor, haga este ejercicio. Escoja un problema o conflicto reciente por el cual usted ha pasado. Ahora conteste las siguientes preguntas con sinceridad. 1. ¿Cómo fue que logré resolver el problema? 2. Si no está resuelto el problema o conflicto, ¿por qué no? ¿Cómo he logrado soportar y vivir con el problema? 3. ¿Cuáles fueron mis motivos en resolver este problema? ¿Fueron motivos egoístas o buscaba yo el bien o el mal de otros? 4. ¿Estoy satisfecho con el resultado? ¿Por qué? 5. Si yo tuviera otro problema similar, ¿actuaría de igual modo? ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo. El gerente de una empresa está casado con una mujer muy dominante. Esta mañana, en particular, tiene un problema y el marido sale furioso para el trabajo. Todo el día se pasa gruñendo y regañando a los empleados. Si él es jefe, ellos tienen que someterse si no quieren perder el empleo, pero lo hacen de mala gana. El gerente no puede entender por qué tiene tantos problemas con sus trabajadores. No se da cuenta de que tiene la costumbre de desquitarse con ellos cada vez que tiene problemas en su casa. Para poder comprender a otra persona se debe poseer la virtud de saber escuchar. Hable menos y escuche más. Piense un momento y pregúntese, ¿cuántas veces me ha hablado algún miembro de la familia, pero yo estaba absorto en la lectura del periódico? Es fácil oír una voz y hasta contestar con un sí entre dientes, pero si no entiende a fondo lo que se le dijo es porque no escuchaba. No es solamente cuestión de oír, hay que escuchar, hay que aguzar el oído y el entendimiento. Mi niña, por ejemplo, me pregunta, papi, ¿tú tienes cambio en el bolsillo? Entiendo perfectamente que el interés de la niña no es saber si tengo cambio en el bolsillo, sino que quiere dinero, pero teme pedirlo en forma directa. En nuestro trato con otras personas tenemos que estar atentos a lo que dicen, pero aún más estar atento a lo que no dicen. Una iglesia que colectivamente cesa de dar diezmos le dice algo al pastor. Un miembro que se ausenta de la iglesia comunica algo. Es el deber de ese pastor interpretar, comprender lo que se le quiere decir. Una de las fallas más grandes de un ministro es creer que lo sabe todo. Quien así piensa no tiene desarrollada la facultad de escuchar a los que lo rodean. No seamos prontos para juzgar. Sentémonos a escuchar atentamente a ambos lados en el caso de un conflicto y luego pidámosle a Dios sabiduría para hablar.
Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. Cuarto, la necesidad básica de cada ser humano. Para lograr buenas relaciones humanas en la Iglesia, es nuestro deber como ministros buscar la forma de suplir las tres necesidades básicas de cada ser humano. Usted como yo y todos los demás tenemos la necesidad imprescindible de 1. Sentir la aceptación de otros. 2. Tener una seguridad intelectual, económica y espiritual. Y 3. Ser amados. La primera necesidad básica que todos tenemos es la de ser aceptados. Ante Dios no hay blanco ni negro, amarillo o cobrizo. El color de la piel no es lo que cuenta. Tampoco hay lindos o feos, ricos o pobres. Por lo tanto, el ministro no puede ni debe hacer acepción de personas. Tiene que aceptar con igualdad a todos. Una noche usé una ilustración acerca de una mujer que pesaba bastante. Tanta era su gordura que junto con la niña que cargaba no cabía por la puerta. Mencioné que esta mujer era de color. Entre los oyentes habían 3 hermanas de tez oscura, y una de ellas era obesa. La ilustración les afectó tanto a las 3 que se ausentaron de la iglesia y me acusaron de racista. Creían que yo no aceptaba la igualdad de todos. Cuando me di cuenta de lo que acontecía, llevé el problema a Dios en oración y luego decidí esperar para ver qué haría el Señor. Me encontraba con un problema de relaciones humanas. 2 días después supe que una hermana de ellas, la cual no era convertida, se encontraba gravemente enferma en un hospital. Fui a visitarle. Sus labios estaban totalmente secos y parecía agonizar. Yo oraba por su salvación. Cuando llegaron sus hermanas y al verme ministrando a la enferma, rompieron a llorar. Naturalmente el enojo cesó y las 3 regresaron a la iglesia. Aún en situaciones difíciles, si acudimos al Señor, Él nos ayudará a saber de qué manera convencer a una persona que le estimamos y la aceptamos tal como es. Si ha cometido algún pecado grave, de todas maneras la aceptamos y deseamos ayudarla. Cada individuo con el cual nos relacionamos tiene esta necesidad de saber que es aceptado. Pedro tuvo sus prejuicios racistas que le impedían ir a la casa de Cornelio, pero Dios tuvo la manera de convencerlo hasta el punto que Pedro mismo confesó: «Ahora sé que Dios no hace acepción de personas». Hechos 10:34. El ministro que refleja la naturaleza de Cristo acepta a cada persona como es. La convence de ello con su actitud. Cada miembro de la iglesia no podrá trabajar bien con los demás si no está seguro que forma parte de ella, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podrá alguien tener en poco a uno de los miembros de tan augusto cuerpo? En segundo lugar, toda persona tiene la necesidad de seguridad. En estos tiempos de conmoción, de inestabilidad económica y decadencia moral, más que nunca es menester suplir esta necesidad básica, tan importante del ser humano: sentirse seguro. Económicamente, cada ser humano anhela tener cierta medida de seguridad. El ministro debe estar consciente de esto y ser muy sensible a los asuntos económicos de sus feligreses. Debe identificarse con ellos, preguntándose: ¿cómo me sentiría yo mismo en semejante situación? El apóstol Juan se refiere a esto al escribir: «No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Primera de Juan 3:18. Nuestra preocupación por los problemas económicos de las personas a quienes servimos no debe desviarnos de lo más esencial. Como ministros del Evangelio, ha de ser nuestra meta para cada uno de nuestros feligreses su seguridad espiritual. Si esto se logra, las relaciones humanas en la iglesia serán mejores. En tercer lugar,
Para lograr una personalidad sana y equilibrada, como ser humano necesita ser amado. El ministro debe ser cariñoso, amable. Miremos a Jesús, por ejemplo. ¿Cuántas veces se emplean los términos compasión, lo amó, se conmovió al narrar el ministerio de Jesús? Por supuesto que tenemos que expresar nuestro afecto dentro de los límites fijados por la Biblia y la cultura de nuestro medio ambiente. Debemos cuidarnos mucho de no mostrar más afecto a un determinado grupo en particular. Por ejemplo, algunos tienden a manifestarse más afectuosos con la juventud que con los de edad media. De hacerlo así, los demás se han de resentir creyendo que el pastor tiene preferencias. Al decir que el ser humano necesita ser amado, se sobreentiende que son todos. Los niños y los ancianos necesitan afecto y cariño lo mismo que los demás. Quinto, el desarrollo de los valores de cada persona. Cada miembro de nuestro cuerpo, por más pequeño e insignificante que sea, funciona de alguna manera para nuestro bienestar. De la misma forma, cada creyente, como miembro del cuerpo místico de Cristo, tiene una función especial en ese cuerpo. El ministro que desarrolla sus actividades con esta verdad como guía ayudará a fomentar excelentes relaciones humanas. Por supuesto, la iglesia que tiene tales relaciones humanas crecerá más. ¿Cuántas veces he oído a ministros quejándose? Yo tengo que hacerlo todo porque mis miembros no saben hacer nada ni tienen talento para eso. Jamás podré creer tal cosa. El éxito del ministro no ha de medirse por lo mucho que él puede hacer, sino por lo mucho que él logre que sus feligreses hagan y se desarrollen realizando toda clase de actividad en su servicio al Señor. Si el ministro abre el templo, luego tiene que limpiarlo. El ministro que sin duda toca la guitarra o el piano, dirige el culto, recoge la ofrenda, testifica, canta y concluye con la predicación, le hará más mal que bien a su congregación. Los creyentes se fortalecen tomando una parte activa en alguna esfera del trabajo de la iglesia. Aquí descansa una de las responsabilidades más grandes del ministro. La iglesia vive y se mueve o se estanca y se muere, de acuerdo con la habilidad del ministro para desarrollar los valores de sus miembros. En mis visitas pastorales descubrí una vez que los hermanos inválidos y ancianos tenían la necesidad de que alguien les llevara el mensaje del Señor a sus propios hogares. Al presentar esta necesidad a la iglesia, ¿cuál fue mi sorpresa cuando una hermana de 70 años se puso en pie y dijo: «Hermano, sin que nadie me dijera, les he estado llevando la lección de la escuela dominical a 2 ancianitos». No me había dado cuenta de los valores que la anciana tenía, pero el Espíritu Santo nos ayudó a descubrirlos y nos guió a nombrar a la misma hermana para dirigir esta labor que ha seguido aumentándose. Hay personas que reúnen condiciones admirables que nosotros no nos hubiéramos imaginado siquiera. Esta tarea de hacer un esfuerzo porque los creyentes desarrollen su propio ministerio requiere mucha paciencia de parte del ministro. El creyente no nace sabiéndolo todo, pero poco a poco va aprendiendo. Puede ser que el hermano o hermana que dirigió el culto hoy no lo hizo muy bien. El maestro paciente considerará que lo hizo por primera vez. El amor cristiano le mostrará con tacto su falla y a la vez lo elogiará por lo que hizo bien. La segunda vez lo hará mejor. Hay que animar una y otra vez a los hermanos. Posiblemente tendrá más paciencia el ministro si recuerda cómo comenzó él mismo a trabajar en esa actividad. La iglesia en la cual todos trabajan, desarrollando sus propios valores, es la que tendrá mejores relaciones humanas. El pastor sabio tratará de ocupar el mayor número posible de sus miembros en algo para lo cual están dotados. Al surgir una vacante, la llenará lo más pronto posible. Si nota que cierta persona no es apta para el cargo que ocupa, tratará con diplomacia de reemplazarla, ofreciéndole otra actividad de acuerdo con sus aptitudes.
claro que siempre le dejará ver la importancia del nuevo cargo para mantener buenas relaciones humanas. Sexto, la necesidad de saber agradecer a los demás. Una de las grandes faltas de muchos ministros es no saber agradecerles a aquellos que laboran, en su mayoría por su propia voluntad en el grupo. El ministro tiene que darse tiempo para expresar su gratitud a cada uno que rinde servicios a la iglesia, no solo a los de adentro, sino también importa mucho dar gracias a los de afuera. No se puede olvidar a las personas de la comunidad que cooperan con algo, a los negociantes, líderes cívicos o profesionales. Séptimo, la motivación del grupo. La experiencia me ha enseñado que por más buena y espiritual que sea la iglesia, pasará por periodos de lentitud, tiempos cuando decae el ánimo o la congregación se detiene por alguna crisis. A veces lo que se siente es una actitud de pereza o de complacencia. El buen ministro que constantemente vigila la grey y que a la vez es una persona espiritual, no castiga a los feligreses a través de sus mensajes ni desea avergonzarlos. Más bien, al ver que su grupo ha caído en el valle de la depresión, él se esforzará por aumentar la motivación de los creyentes de estar activos en la obra del Señor. Para hacer eso hay que saber aprovechar las oportunidades cuando surgen. Supe de un ministro que deseaba conseguir la ayuda de los varones de la iglesia para pintar el templo. En un culto pidió voluntarios. Ninguno aceptaba la invitación, por más que insistía el pastor. Al rato logró ver la mano de una de las hermanas. No había levantado la mano, explicó ella, pues usted pidió a los varones. Pero yo sé pintar, estoy dispuesta a ayudar. Con esto el ministro vio cómo aprovechar la situación y dijo: siendo que los varones no están dispuestos para realizar esta labor tan necesitada, ¿cuántas hermanas pueden asistirnos? Por toda la congregación se levantaron las manos de las hermanas. Los varones, al ver su situación precaria, un poco tímidos y bastante avergonzados, comenzaron a ofrecerse. Primero uno, luego dos, hasta que había más que suficientes. Uno de ellos exclamó: para que no se diga que el templo fue pintado por las mujeres. Lo que más motiva es el toque de Dios. Al recibirlo pronto los feligreses se acercarán al pastor para ofrecerse para uno que otro trabajo en la iglesia. De esta manera el Espíritu Santo irá colocando a cada miembro del cuerpo de Cristo que ha sido motivado, ya no tanto por el ministro, sino por Dios. Octavo, las confidencias. Hermano, esto es muy confidencial. Favor de no divulgarlo. ¿Cuántas veces ha oído usted esta frase? No hay razón ni excusa para que el ministro divulgue confidencias. El que lo haga verá cómo se deterioran las relaciones. He oído de ministros que han tenido la osadía de hasta entrelazar ciertas confidencias en sus sermones. Luego se esconden tras la frase hipócrita de: no les diré el nombre de la persona a quien me refiero. Si existiese el pecado imperdonable en las relaciones humanas, sería este. ¿Para qué caer en el error de rebajar y restar importancia a lo sagrado de un sermón divulgando confidencias? Cuando un feligrés viene al ministro y le confiesa asuntos personales, nadie, absolutamente nadie, debe saber de ellos. Ha habido iglesias destruidas, vidas inocentes afectadas y matrimonios y ministros arruinados porque el ministro o su compañera no supieron reservarse confidencias. Me faltan palabras, sinónimos y superlativos para dar el énfasis suficiente a la importancia de este tema en las relaciones humanas. Noveno, el yo crucificado ayuda a mantener buenas relaciones humanas. Una parte de la consagración a Dios mencionada en Romanos 12:1 y 2 se especifica en manera más concreta en el verso 17. No paguéis mal por mal. Si alguna persona llegara a hablar mal del ministro,
o llevara a cabo algo con el fin de hacerle difícil la vida, el afectado tiene la oportunidad más gloriosa de manifestar su intención de ser un verdadero seguidor de Cristo. Buscará la manera de hacer un bien a esa persona. Si se le puede acusar de hacer acepción de personas, será porque ha hecho más a favor de los que le han querido herir o perjudicar que a favor de aquellos que se consideran sus mejores colaboradores. Pablo remacha esta necesidad de crucificar el yo al decir: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Tal consejo llevado a la práctica lograría relaciones humanas óptimas. Bosquejo del capítulo. ¿Cómo tener buenas relaciones humanas? Primero, entender lo que son. A. Estudiar los problemas de los miembros del grupo. B. Saber las responsabilidades del guía del grupo. Segundo, alcanzar la madurez uno mismo. A. Lo que es la madurez. B. La necesidad de ser como Cristo. Tercero, entender a cada persona. A. La necesidad universal de ser comprendido. B. La juventud reclama la comprensión. C. El requisito de primero entenderse a sí mismo. D. La imposibilidad de entender sin oír atentamente. Cuarto, conocer lo que más le falta a cada persona. A. Ser recibido tal como es. B. Saber que será respaldado. C. Ser querido. Quinto, inspirar a cada miembro a desenvolverse. A. Cada uno puede aportar un beneficio al grupo. B. Hay que descubrir los valores de cada uno. C. La necesidad de perseverar con calma. D. El ministro tiene que preocuparse por todos. Sexto, no ser ingrato. Séptimo, incentivar a toda la iglesia. A. La probabilidad de ánimo decaído. B. Valerse de circunstancias aparentemente contrarias. C. La mayor motivación es obra divina. Octavo, guardar lo que se le ha contado en secreto. A. Vital para mantener buenas relaciones. B. La fatalidad de insinuaciones públicas. Noveno, consagrarse completamente. A. No vengarse. B. Tratar especialmente bien a los que le han hecho la vida difícil. Un encuentro con las verdades. Selección múltiple. Lea la primera parte de la frase y las 5 diferentes terminaciones con que se podría completar la frase. Escoja la terminación que mejor complete la frase. En algunos casos podría servir más de una de las terminaciones, pero el alumno debe seleccionar la que mejor complete la idea. Aunque ninguna de las 5 le satisfaga del todo al estudiante, hay que escoger siempre la que más pudiera servir. Subraye la terminación escogida. 1. Para lograr mejores relaciones humanas en su esfera de actividad, el ministro deberá pensar con toda serenidad en la necesidad de: A. Casarse. B. Cultivar amistades de influencia que le puedan ayudar en momentos de apuro. C. Evitar todo enfrentamiento con personas sensibles. D. Actuar con prudencia y madurez. E. Ponerse los pantalones y decirles a todos en forma clara cuáles son sus faltas. 2. El mantenimiento de buenas relaciones humanas dependerá en gran parte: A. De la capacidad del ministro de predicar sermones elocuentes. B. De su determinación de andar en el Espíritu cada día. C. De sus muchos conocimientos. D. De sacar una buena calificación en esta materia. E. Del número de talentos que pueda desarrollar. 3. Se ve que un ministro es espiritual si: A. Le informa a la feligresía de sus muchas actividades espirituales. B.
cumple con todas las provisiones de la constitución de la iglesia local. C. Sus actitudes son las que Cristo tendría si estuviera en las mismas circunstancias. D. Ora en forma mística. E. Predica con mucho avivamiento. 4. El ministro debe recordar en todo momento que el joven A. Es muy mundano. B. Pasa por una etapa en que no se siente muy seguro de sí mismo. C. Tiene una tendencia de caer en el pecado. D. Siempre piensa en las chicas. E. Siempre pensará que nadie lo comprende. 5. Para comprender a los demás el ministro debe primeramente A. Comprenderse a sí mismo. B. Conocer lo que es vivir en el pecado. C. Ser graduado de un buen seminario bíblico. D. Adquirir mucha experiencia. E. Ser gerente de una empresa. 6. Muchos ministros no llegan a comprender a los demás porque A. No tienen el tiempo suficiente. B. No saben escuchar. C. No saben organizar sus actividades. D. Tienen la idea de que todo el mundo debe ser perfecto. E. No tienen aptitudes para hacerlo. 7. Imprescindiblemente tenemos que recordar que cada ser humano tiene la necesidad psicológica de A. Saber escribir. B. Poder mandar a otros. C. Comer bastante. D. Que se le ame. E. Estar libre de toda crítica de los demás. 8. Si un asesino adúltero trata de orar, A. Dios se negará a escucharlo. B. Dios lo regañará fuertemente por muchos días. C. Dios le dirá que después de un tiempo de penitencia lo podrá atender. D. Dios lo recibirá tal como es. E. Dios lo castigará primero y luego lo escuchará. 9. Para tener buenas relaciones humanas, un dirigente deberá A. Saber inspirar a cada persona a cultivar sus propias capacidades. B. Insistir en que él es quien manda. C. Hacer lo necesario para que nadie lo supere. D. Prohibir que los demás expresen opiniones contrarias a las de él. E. Prometer resolver los problemas de los miembros. 10. Se puede saber todas las capacidades de una persona después de A. Observarla. B. Darle un test psicológico. C. Interrogarle acerca de lo que puede hacer bien. D. Medirle la frente. E. Dejar que Dios ayude a descubrirlas. 11. El hecho de que una persona posee dotes naturales. A. Se verá la primera vez que los intente desarrollar. B. Quiere decir que los podrá emplear solamente si todas las circunstancias le favorecen. C. No excluye la necesidad de que el pastor le anime repetidas veces. D. Soluciona muchos problemas en una iglesia. E. Le da la seguridad al pastor de que las relaciones humanas en la iglesia se van a mejorar. 12. Habrá mejores relaciones en una iglesia si el pastor mantiene una actitud A. Negativa. B. Regañona. C. Quejosa. D. Agresiva. E. De gratitud. 13. Si la gente tiene alta motivación, A. Será fácil lograr que colabore con el dirigente. B. Tendrá una tendencia marcada de criticar y quejarse. C. Recibirá buen salario. D. Orará en voz más alta. E. Se vestirá mejor. 14. Una cosa que pronto causa el deterioro de las relaciones humanas es A. La persecución de parte de los enemigos del Evangelio. B. La divulgación de las confidencias. C. Un aguacero. D. La enfermedad del ministro. E. La inflación.
15. El ministro puede contribuir a la superación de las relaciones humanas si A. Lee muchos libros de psicología. B. Agradece bien poco a los creyentes sus esfuerzos a favor de la obra. C. Él mismo tratará de hacer todo el trabajo de la iglesia. D. Se muestra atento a uno que le ha llevado la contraria. E. Obra con marcada parcialidad. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué cosas debe tener en cuenta un ministro que trabaja en una zona rural para mantener buenas relaciones humanas con los creyentes de campo? 2. ¿Qué debe tener en cuenta un ministro que se traslada a una zona desconocida para él con una cultura diferente si espera mantener buenas relaciones humanas? ¿Cómo le cae a usted la costumbre de una persona recién llegada que habla continuamente de cómo se hacían las cosas en el lugar de su procedencia? ¿Qué efecto tiene en las relaciones humanas el hecho de negarse a observar costumbres locales? 3. ¿Cómo se siente usted cuando una persona le expresa su agradecimiento por algún favor que usted le ha hecho? 4. ¿Qué efecto tendrá las buenas relaciones humanas sobre el crecimiento de una iglesia? 5. ¿Cómo afectarán las buenas relaciones humanas la vida y ministerio de un evangelista? 6. ¿Qué podría indicar el hecho de recibir algunos votos en su contra en unas elecciones? ¿Qué relación podría tener eso con Lucas 6:26? 7. Si por casualidad usted se enterara del nombre de una persona que votó en su contra, ¿cuál sería la actitud bíblica que usted debería asumir para con tal persona? 8. ¿Qué características necesarias para tener buenas relaciones humanas le cuestan trabajo manifestar? 9. ¿En qué manera le puede servir de beneficio una crítica en su contra? 10. ¿Qué efecto sobre las relaciones humanas tendrá la costumbre de un dirigente de anunciar o prometer hacer algo pero nunca llegar a cumplir lo prometido? 11. Haga un análisis frío y objetivo del estado de las relaciones humanas en la iglesia en que usted trabaja actualmente. 12. ¿Qué decisiones ha tomado usted para alcanzar un ministerio más efectivo en la esfera de las relaciones humanas? Proyectos para la clase. 1. Revisar en clase el trabajo de la sección, un encuentro con las verdades. Ver en qué puntos fallaron y por qué. 2. Presentar un cuadro dramatizado de un ministro que actúa sin importarle nada las relaciones humanas. 3. Nombrar a 2 miembros de la clase a que presenten un discurso de no más de 10 minutos con ilustraciones visuales sobre 2 aspectos de las relaciones humanas que no se tratan en este capítulo. 4. Nombrar una comisión para preparar una mesa redonda sobre el tema, la imparcialidad de un dirigente y su influencia en las relaciones humanas de la organización. 5. Dar tiempo a varios miembros de la clase para analizar la importancia de que el dirigente sea una persona de palabra y el efecto de esa cualidad sobre las relaciones humanas.